Muy buenos días, sean bienvenidos a Fuera de Huevadas, un podcast donde hablamos de temas reales y sin tantas vueltas. Yo soy Junior. Y yo soy Mariana y hoy vamos a hablar sobre la pobreza y su relación con la sociología. Suena medio raro, pero en realidad es algo que vemos todos los días y cuando escuchamos en sí la palabra pobreza normalmente pensamos solo en el dinero, pero el tema va mucho más allá. Tiene que ver con oportunidades, educación, salud y hasta con la manera en que una persona vive y es tratada dentro de una sociedad. Y honestamente yo siento que muchas veces ya estamos tan acostumbrados a ver la pobreza que dejamos de pensar en lo fuerte que realmente es. Sí, porque ves a la gente vendiendo cosas en la calle y muchas veces de ellos son niños trabajando o personas pidiendo ayuda y ya parece algo de lo normal del día a día, pero en sí no debería sentirse como tal. La pobreza es una situación en la que las personas no pueden cubrir necesidades básicas, como pueden llegar a ser la alimentación, la vivienda, la educación o la salud. Y sí, desde la sociología, la pobreza no se analiza solo desde lo económico, sino también desde lo social. Se estudia cómo las desigualdades afectan las oportunidades de las personas. O sea que alguien puede esforzarse muchísimo y aún así tener menos oportunidades por el lugar donde vive o por su situación económica. Exactamente. Por eso la sociología intenta entender por qué existen esas desigualdades y cómo afectan a la sociedad. Y eso es algo que a veces la gente no entiende, ya que hay personas que dicen el pobre es pobre porque quiere, pero la realidad es muchísimo más complicada. Sí, porque no todos empiezan desde el mismo lugar. Algunos tienen apoyo, contactos y buena educación y estabilidad desde pequeños, pero en cambio otros crecen preocupándose por las cosas básicas cuando solamente son niños. Imagínate tratar de concentrarte en estudiar cuando ni siquiera sabes si vas a alcanzar para comer o pagar algo en tu casa. Exacto, y aún así muchas personas hacen esfuerzos enormes para poder salir adelante. Por eso yo siento que antes de juzgar a alguien, tendríamos que intentar entender un poco más sobre su realidad. Entonces, ¿cómo se relacionan la pobreza y la sociología? En sí, la sociología estudia la sociedad y los problemas sociales. Como la pobreza afecta a millones de personas, se convierte en uno de los temas más importantes para esta ciencia. También analiza cómo la pobreza influye en la educación, el trabajo y nuestras relaciones sociales. Sí, y como ya dijimos, un ejemplo sería que muchos niños crecen en pobreza y tienen menos acceso a la educación y menos calidad, y eso los limita sus oportunidades a futuro. Y eso llega a crear lo que se llega a conocer como círculo de la pobreza. Sí, porque muchas veces la pobreza pasa de generación en generación. Uno de los autores que habló sobre la pobreza fue Karl Marx. Marx decía que la pobreza era consecuencia de las desigualdades entre clases sociales y de la explotación de los trabajadores. Y obviamente también tenemos a Max Weber. Weber básicamente explicaba que las oportunidades de una persona no dependen solo del dinero, sino también de la educación, el prestigio y la posición social. Y aunque ellos hablaron de esto hace muchísimo tiempo, todavía hay cosas que siguen pasando igual. Sí, y eso es lo que es más impresionante, porque cambian algunas cosas, pero las desigualdades económicas sociales siguen existiendo al día de hoy. Algo que también pasa mucho es que a veces las personas creen que la pobreza solamente existe en lugares lejanos o en casos externos, pero realmente está mucho más cerca de lo que pensamos. Incluso probablemente todos conocemos a alguien que tuvo que dejar de estudiar para trabajar, o familias que viven preocupadas constantemente por el dinero. Y siento que muchas veces uno no entiende realmente el problema hasta que lo ve de cerca. Sí, totalmente, porque a veces desde afuera es difícil opinar, pero cuando conoces historias reales cambia bastante tu perspectiva. Hay personas que trabajan desde muy jóvenes, incluso desde niños, que ayudan a mantener a su casa, a sus familias, y aún así siguen luchando para tener una estabilidad. Y eso cansa muchísimo, no solo físicamente, sino también mentalmente. Imagínate sentir presión todos los días por temas económicos, preocuparte por cuentas, comida o incluso por cosas básicas que otras personas dan por hecho. Y también está el tema de cómo la sociedad trata a las personas pobres.
Muchas veces reciben críticas o son juzgadas como si no se esforzaran lo suficiente, cuando la realidad puede ser completamente diferente. Hay gente que literalmente trabaja todo el día y aún así apenas logra cubrir lo básico. Creo que falta bastante la empatía en ese aspecto en nuestra sociedad. Sí, y algo que me parece fuerte es cómo algunas personas nacen con muchísimas ventajas y otras no, porque hay quienes tienen acceso a buena educación, apoyo familiar, internet, como tal ya se ve en la actualidad, y estabilidad desde pequeños, mientras que otros tienen que empezar con preocupaciones por sobrevivir desde niños. Claramente las oportunidades no son iguales para todos. Y bueno, yo creo que otro tema muy importante es cómo afecta la pobreza a los jóvenes y estudiantes. Muchas veces hay chicos y chicas que quieren estudiar y salir adelante, pero no pueden concentrarse completamente en eso porque tienen demasiadas preocupaciones encima. Sí, incluso algunos tienen que trabajar mientras estudian, o directamente abandonar sus estudios para ayudar económicamente a su familia. Y eso debe ser bastante frustrante, porque probablemente muchos tienen talento o ganas de seguir aprendiendo, pero las circunstancias de la vida no se los permiten. Y eso demuestra otra vez que las oportunidades no son iguales. Mientras algunos estudiantes pueden enfocarse solamente en estudiar, otros tienen responsabilidades muchísimas más pesadas, pero desde muy jóvenes. Y creo que eso también debería hacernos valorar más las oportunidades que llegamos a tener. A veces uno se queja por cosas pequeñas sin darse cuenta de que otras personas están pasando a situaciones mucho más difíciles. Y ahora, en posibles soluciones, ¿qué soluciones podrían ayudar a disminuir la pobreza? Bueno, una de las principales soluciones es mejorar el acceso a la educación de calidad desde los niños También generar más empleo, un empleo digno y estable. y tal vez garantizar acceso a salud, vivienda y servicios básicos. Además, es importante reducir las desigualdades sociales. Yo sinceramente creo que si hubiera más oportunidades reales para todos, muchas personas podrían salir adelante. Porque muchas veces lo que falta no son las ganas ni digamos la intención, sino las oportunidades son lo que los limita. Y siento que eso debe ser bastante frustrante, ya que imaginar que aunque te esfuerces mucho, igual hay cosas que te frenan todo el tiempo, debe ser bastante difícil. Sí, y yo creo que muchas de las personas que nunca pasaron necesidades a veces no logran entender o tener un poco de compasión a las otras personas que básicamente viven el día a día agotados por la preocupación constante por el dinero, la comida y el trabajo. Porque mientras algunos se preocupan por cosas simples, otros están pensando cómo sobrevivir el día. Exacto, y ahí te das cuenta de que la desigualdad no es solamente una palabra que salen de los libros o de los cuentos que básicamente está muy infravalorado, sino es algo que realmente afecta a las vidas de las personas. Ahora hablaremos de algunas de las causas de la pobreza. Una de las principales causas sería el desempleo, ya que sin un trabajo estable muchas familias no pueden cubrir sus necesidades básicas. Y obviamente también influyen bastante la falta de la educación. Sí, porque si una persona no tiene estudios es mucho más difícil conseguir un empleo bien pagado o incluso un empleo estable. Además, existen desigualdades económicas muy grandes entre distintos grupos sociales. Y también, como todos sabemos, hay grandes diferencias entre las zonas urbanas y las zonas rurales. Exacto, en algunas comunidades rurales hay menos acceso a hospitales, universidades y a oportunidades laborales. Y otra causa muy importante es la mala distribución de recursos. Sí, porque a veces en un país cuando tienes riquezas, pero no todos reciben al mismo tiempo los mismos beneficios. Y algo que me parece muy injusto es que hay personas que literalmente trabajan todo el día y aún así apenas logran sobrevivir. Eso pasa a muchísimas personas, sí, porque hay gente que tiene hasta dos trabajos y tres trabajos que se la pasan desde la mañana hasta la noche y sigue con la preocupación por pagar cuotas o mantener a su propia familia porque ni siquiera les alcanza. Y bueno, mientras tanto hay personas que nacen con muchísimas ventajas sin haber hecho nada todavía. Y no es por quitar el mérito al esfuerzo de nadie, pero claramente hay personas que empiezan la vida con más oportunidades que otras y eso se nota bastante. Y ahora, ¿qué consecuencias trae la pobreza? Básicamente muchas. Una de las principales es la falta de acceso a la salud, la alimentación adecuada también.
también afecta emocionalmente. Sí, porque puede generar estrés, inseguridad, baja autoestima. Además, muchas personas sufren discriminación por esta misma situación económica que sufren. Y por lo que dice, socialmente también debe ser y debe tener sus propias consecuencias. Claro, porque la pobreza puede aumentar la desigualdad, la exclusión social e incluso la delincuencia. Y creo que muchas personas no piensan en la parte emocional. Debe ser muy duro vivir sintiendo incertidumbre todos los días. Sí, imagínate levantarte cada mañana pensando en si el dinero te alcanzará o no. Eso desgasta muchísimo la mente. Y encima muchas veces las personas pobres son tratadas con desprecio, como si valieran mucho menos que cualquier cosa. Eso me parece algo muy horrible de la parte de las familias y de las personas en sí por no tener una tipo igualdad entre ellos, tratarlos mal, porque nadie debería ser menospreciado por su situación económica. Y también hace falta más empatía en nuestra sociedad. A veces la gente habla de pobreza desde la comodidad sin realmente entender lo difícil que puede ser vivir así. Totalmente, escuchar más y juzgar menos y tratar de entender a las otras realidades también pueden generar cambios muy grandes. Bueno, ahora como conclusión de este tema, yo creo que hablar de pobreza no debería tratarse solamente de números o estadísticas o teorías juzgándolos, sino también se trata de personas reales, familias reales y situaciones que afectan muchísimo la vida de alguien. Sí, porque detrás de cada caso de pobreza hay historias, preocupaciones y esfuerzos que muchas veces la gente ni siquiera se puede llegar a imaginar. Aunque claramente no podemos resolver los problemas de estas familias ni de estas personas de un día para otro, pero sí podemos empezar siendo más conscientes y ser más empáticos con los demás. Exacto, escuchar más, juzgar menos y entender que no todos viven la misma realidad y puede hacer una diferencia enorme. Y bueno, esa fue la charla del día de hoy en Fuera de Huevadas. Esperemos que este episodio les haya sido de mucha ayuda para el hecho de reflexionar un poco más sobre este tema. Gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.